Bendiciones. Un saludo, soy el pastor Carlos Parada, ministro ordenado de la Iglesia de Nazareno y sirvo en la ciudad de Quetzaltenango. Quisiera hoy tomarme un momento para compartir con ustedes una reflexión acerca de la oración y el fruto de justicia. Quizá una de las disciplinas espirituales más importantes o complementarias en el desarrollo de la madurez y del crecimiento en la vida del cristiano es la oración. Y entendemos la oración como la forma por la cual nos comunicamos con Dios. Esa disciplina debe tener en nuestra vida un impacto al cambiar nuestra manera de pensar y ver las cosas, además de llevarnos a vivir nuestra fe. Siendo nosotros en Guatemala una parte considerable de la población guatemalteca, que en estudios responsables se dice que somos un poco más del 25% de evangélicos en esta bella Guatemala, debemos influir en la vida diaria de nuestro país. Ahora, se debe notar la diferencia en el estilo de vida de los que confesamos a Jesús como nuestro Señor y aquellos que dicen creer en Dios pero que viven a su manera. Vemos que mucha gente dice ser cristiana y en Guatemala se marca la diferencia entre cristianos y evangélicos. Cristianos se dicen todos, evangélicos esperan mucho más de nosotros. Ahora bien, la situación sociopolítica que nos ha tocado vivir demanda que nos sumemos a la búsqueda de cambios en nuestro país en todas las esferas, desde lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo religioso, lo académico, lo deportivo, etc. No debemos nosotros como Iglesia Evangélica estar fuera de la búsqueda de esos cambios que tanto anhelamos para vivir en una mejor sociedad. Ahora bien, en la palabra del Señor, en la epístola de Judas, en su único capítulo y versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para edificar nuestra fe? Uno, la práctica de la lectura de la palabra de Dios. Uno de los grandes males que aquejan a la iglesia evangélica de esta época es el desconocimiento de la palabra de Dios. Dos, no solamente tenemos que leer la palabra, sino también tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. En una sociedad a la que llaman posmoderna, en donde todo es relativo, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a los valores de la palabra de Dios. Tres, debemos de vivir en obediencia a aquello que establece Dios a través de la palabra. Estemos o no de acuerdo, nos guste o no, es Dios quien establece las pautas para esa vida cristiana. Y cuarto, congregándonos. En medio de esta pandemia que nos ha tocado que vivir, en donde la gente ahora ya solo quiere cultos en línea, en donde se siente más cómodo en casa, en donde se distrae con enorme facilidad, pero Judas habla de edificar nuestra vida en esa fe santísima que él llama. Pero también agrega un segundo elemento que va a ser para nosotros por demás importante, que tiene que ver orando en el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que aclarar que orar en el Espíritu es orar bajo la dirección del Espíritu, no tiene que ver con manifestaciones externas de hablar en otras lenguas, de manifestaciones físicas, tiene que ver con la dirección del Espíritu. Es decir, orar en el Espíritu es cuando escuchamos a Dios hablar a nuestra vida, dejando que sea Él quien moldee nuestra vida. Nos cuesta, porque nos gusta, en esta sociedad nos gusta ser complacidos. Cómo quiero yo las cosas, cómo me gustan a mí las cosas, pero ser cristiano es un asunto diferente. Es vivir a la manera de Dios. Y en este mundo tan relativo, en este mundo tan carnal, tan egocéntrico, tan excluyente de la verdad de Dios, a nosotros nos hace falta orar dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces eso va a hacer que nosotros nos convirtamos en lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan, diciendo que nosotros debemos de ser luz y sal de esta tierra. Así que, mis amados hermanos, es para nosotros como Iglesia Evangélica en Guatemala, y sumándonos a todos los esfuerzos que buscan un cambio
significativo en los valores propios de nuestra sociedad, una sociedad conservadora a la que están queriendo empujar para que se convierta en una sociedad no liberal, sino libertina, en donde excluyamos los valores del reino de Dios, en donde la persona humana llega a ser el centro de todo. En esa sociedad que tanto necesita de nosotros los cristianos, hoy nos invita la palabra del Señor diciendo: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, ¿verdad? Y luego dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que me parece que sí podemos nosotros entender el valor de la oración como una disciplina, no como algo que hago cuando quiero, no como algo que es un accesorio para el cristiano. No, por el contrario, algo que es determinante, que es fundamental, en donde nosotros los cristianos tenemos que orar para buscar construir una mejor sociedad. Orar porque las autoridades dejen la corrupción, el nepotismo, el autoritarismo, pero también para que nosotros como pueblo, como sociedad guatemalteca y como iglesia evangélica, no incurramos en esos males tan desastrosos de nuestra sociedad: la corrupción, el abuso, la violencia y otros males. Así que, partiendo de esa premisa de la importancia de edificar nuestra fe, edificarnos sobre la santísima fe, pero a la vez orar en el Espíritu, vamos a tomarnos un momento para pedirle al Señor que nos ayude a nosotros como iglesia evangélica a construir una mejor sociedad, comenzando porque la palabra de Dios opere cambios en nuestra vida. Así que oremos por un momento. Padre y Dios de amor, te damos gracias porque nos permites como iglesia evangélica de alguna manera ser esa luz y sal en esta nuestra bella Guatemala. Ayúdanos, Señor, a construir una sociedad justa, una sociedad en donde se manifiesten, Señor, cosas buenas: la honestidad, la integridad, la rectitud, la responsabilidad y otros grandes valores, Señor, pero también en donde nosotros, tu iglesia, seamos parte activa de este movimiento. No debemos de estar excluidos de buscar construir una mejor Guatemala, porque en el entretanto que tu reino se establece, Señor, eternamente y para siempre, somos responsables de buscar una mejor sociedad para nosotros mismos como pueblo evangélico, pero para aquellos vulnerables como lo son los ancianos, las viudas, los huérfanos y los que viven, Señor, en estado de calamidad. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra fe. Ayúdanos a madurar en nuestra fe, pero también ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu para dar frutos de justicia. Gracias por amarnos. Oramos bendiciendo a esta nuestra amada Guatemala. Oramos por las autoridades que hoy nos gobiernan, Señor, a nivel político, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, pero también oramos, Señor, porque tanto empresarios como comerciantes y además la fuerza laboral de este país podamos volver a los grandes valores, Señor, anulando la corrupción, anulando, Señor, la negligencia y la indiferencia. Bendecimos a nuestra amada Guatemala, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.